Comenzó a grabar. Bueno, pues Bueno, haga así. buenas tardes, muy bendecidos. Ya Bien. buenas noches acá. Buenas noches. Siempre con la gracia del Señor y con el Espíritu Santo de Dios que siempre está con nosotros. Que siempre está con nosotros y siempre está en nuestras vidas. Un día dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas de salvación a los pobres, traer libertad a los cautivos, poder consolar a los quebrantados de corazón, y anunciar el Evangelio y el reino de los cielos a todas las personas, a dar buenas nuevas, a dar buenas noticias. A eso vino el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino para llegar a condenar al mundo, sino vino el Hijo del Hombre para que el mundo sea salvo por Él. Uno muchas veces llega a pensar, o le han enseñado a uno, de que el Hijo del Hombre viene a uno a juzgarlo, a condenarlo, al caído, caerle encima a mi hermano, a mi hermana en la fe. Y uno muchas veces llega a pensar de que la vida en Cristo es igual, se trata así. Pero yo hoy quiero decirte en este momento de que Jesús vino a este mundo como siervo, como hombre, semejante a cada uno de nosotros. Vino el Señor a salvar lo que un día se había perdido, a devolver lo que un día se perdió. Que fue lo que fue la salvación, fue lo que fue la gracia, fue lo que fue el hombre con su imagen y su semejanza. Se perdió un día a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Hubo un momento en el cual el Señor le dijo a Adán, y le dijo: Adán, mira, Adán, de todo árbol que está en el huerto, en Edén, puedes comer, pero el único árbol que no puedes alimentarte es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que te vayas a alimentar de ese árbol, ciertamente morirás. Así va a ser. Así lo dijo el Señor. La única diferencia es que Dios le dijo eso a Adán. Dios le dijo esa declaración y le dijo eso a Adán, de que iba a ocurrir eso en su vida si comía de ese fruto. Él iba a morir. Aunque Adán, después de que comió, se vio desnudo con su esposa, y el Espíritu del Señor vino a donde ellos, siempre los visitaba todas las tardes, venía y le hacía la visita a Adán y a Eva. Pero resulta de que esa vez vino el Señor a visitar a Adán y a Eva, y no los encontró, no los vio por ahí. Y dijo: venga, Adán, ¿dónde está usted? ¿Qué se hizo? Y Adán respondió y dijo: no, Señor, es que estoy desnudo, me da pena, me da vergüenza salir así. Entonces el Señor le preguntó a Adán y le dijo: ustedes comieron del fruto del árbol del cual yo les dije que no podían comer. Y de un Adán, en vez de decir: bueno, Señor, sí, yo acepto mi responsabilidad de que yo lo hice, bueno, o sea, aceptar lo que hizo, asumir su responsabilidad, se puso a echarle la culpa a la esposa de él, a Eva, y le dijo: no, Señor, es que esa esposa que tú me diste, esa mujer que tú me diste, me dio del fruto y yo comí, entonces fue ella. Y Eva dijo: no, es que es la serpiente, fue la serpiente que me engañó. Y ahí se pasaron la pelota del uno al otro, y en fin, se empezaron a echar culpas, tanto el uno como el otro, Adán a Eva a la serpiente. Y me imagino que el mismo diablo le echaría la culpa a ellos. Pero mire que
cuando uno está en Cristo, uno vive en Cristo, una fe, una vida, siempre tenemos que poder aprender a asumir de que todo error en nuestra vida siempre trae una consecuencia. Siempre sea buena, sea mala, siempre poder asumir nuestra propia responsabilidad. Como seres humanos y como hijos de Dios, tenemos el carácter y la madurez de poder aceptar nuestras culpas. De decir, sí, yo me equivoqué, fue mi culpa. De pronto alguien dice, no, es que fue culpa del diablo, fue culpa de otra persona, fue culpa de este familiar que trajo una maldición o una persona que me hizo un conjuro, bueno, X cosa. Pero yo quiero decirte a ti, no. La responsabilidad de tu vida como ser humano y como hijo de Dios es de cada uno de nosotros, siempre. Porque cada uno es forjador de su propio destino, de su propia vida. Aquella persona que decide tomar, aquella persona que decide fumar, aquella persona que quiere irse por un camino desviado, no es culpa del diablo, no es culpa de nadie, sino es su propia responsabilidad. El Señor nos dio la libertad de escoger entre su camino, el camino de salvación, el camino de vida eterna, el camino de libertad en Él, o el camino de condenación y de perdición, que es el camino más ancho, el camino que va la mayoría de gente, porque aparentemente es el camino más fácil y accesible para poder ir. Sí, es el que la mayoría de gente toma, la mayoría de gente piensa que ese es el camino verdadero, y mentiras que no. Si puedes ir conmigo, es un camino desviado, que me lleva a la perdición, aunque tarde o temprano no lo vea de esa manera. Es un camino que a mí me lleva a la perdición, porque todo camino que forja el hombre sin el Señor, tarde o temprano lleva a un camino de perdición, a un camino sin Dios, sin luz y sin su presencia. Un día Jesús estaba ahí predicando con muchas personas, estaba dando un sermón, y resulta de que le dijeron las personas que estaban ahí, le dijeron, Señor, ¿y qué tenemos que hacer? Entonces le dijo Jesús, si usted tiene mucha ropa, si usted tiene muchas túnicas, dale esas túnicas a aquellas personas que no tienen nada. Si aquel que tiene más comida tiene mucha, dele al que no tiene nada. Y resumiendo lo que pasó, hubo unos hombres ahí que estaban ahí con Jesús y empezaron a tener ahí un conflicto, porque pues decían que eran hijos de Abraham, y Jesús le decía, no, vuestro padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Y ellos decían, no, es que mi padre es Abraham y mi padre es Abraham. Y siempre decían eso. Pero resulta de que sus obras eran malas. Y no eran obras de acuerdo a un hijo de Dios. Ni siquiera a Abraham o a otra persona. Porque nuestro Padre es uno solamente. El Señor. Cuando Jesús dijo y oró, elevó una oración al cielo, dijo, Padre nuestro. O sea, no Padre mío, ni Señor mío, ni Dios mío, sino Padre nuestro. O sea, no de uno, sino de muchos, de varias personas. Porque Él es nuestro Padre celestial. Jesús dijo a estos hombres, ¿de qué sirve que un ciego guíe a otro ciego si tarde o temprano van a caer todos en un hoyo? Porque es que resulta que cuando uno mismo forja su camino sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin su presencia, tarde o temprano va a caer en un abismo. ¿Por qué? Porque no puede ver. Si yo no voy para donde me dirijo, quizás salga de este lugar, así tanteando, quizás con un palo para no ir a caerme. Pero resulta que si voy de noche, no sé para dónde voy, no sé qué paso dar,
y tarde o temprano puedo caer. Puedo caer. Así que es importante poder tenerlo presente. Jesús un día dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres tener salvación? ¿Quieres vivir en libertad? ¿Quieres que el Señor obre poderosamente en tu corazón, en tu familia y en los tuyos? ¿Quieres ir por el camino verdadero? Os digo a cada uno de vosotros, así como dice la mayoría de los textos bíblicos, que son en lenguaje castellano-español, el único camino verdadero de salvación y de vida eterna se llama Jesucristo, nuestro Señor, el único camino de salvación para tu vida, para tu corazón, y la única persona que te salvó y dio su propia vida por ti. Ya conmigo, lo dio todo por mí. De pronto alguien dice y se le acerca a una mujer, o de pronto un hombre dice: no, es que yo doy todo por esa persona. De pronto una mujer dice: yo doy todo por ese hombre, yo doy todo. Pero la única persona verdaderamente que sí dio todo, hasta su propia vida, y pagó el precio en la cruz, con muerte, su vida, su sangre, todo, Jesús. Jesús dio su vida, porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por su gracia, por su misericordia, tú y yo somos salvos. Somos salvos. De pronto alguien dice y empieza a acusar a alguien por sus obras, por lo que hace o por lo que deja de hacer. Un día estaba el profeta que fue a profetizar allá, que el Dios le envió a la casa de Isaí, y le dijo: profeta, yo quiero que unges al rey David como rey, y quiero que vayas a la casa del padre de David, Isaí. Estaba ahí Isaí, sus hijos, su esposa. Los hijos de Isaí ya eran mayores, estaban en guerra, eran soldados del ejército de Roma. Entonces Dios envió a este profeta a ese lugar para que ungiera a un nuevo rey. Porque si miramos el contexto bíblico antes de eso, el rey de Israel era un hombre que se llama Saúl. Saúl era ese rey. Pero resulta de que Dios le decía una orden a Saúl, y Saúl la cumplía, pero como que más o menos lo hacía. Entonces Dios no le gustaba mucho eso, porque hay veces como que sí quería cumplirla, pero que no la cumplía a totalidad. O sea, un 50% lo hago, un otro 50% lo hago como yo quiero y como yo lo decido. Entonces un día este profeta fue a la casa, al reinado donde estaba Saúl, y le dijo: Saúl, ¿has cumplido la dirección del Señor? ¿Has cumplido a cabalidad lo que el Señor te ha dicho? Entonces Saúl dijo: sí, yo hice lo que el Señor dijo, yo fui allá donde me envió y hice esto. Y lo que dijo este profeta es que: Saúl, y mataste a todas esas personas que el Señor te dijo que tenías que matar. Entonces Saúl dijo: sí, yo lo cumplí. Pero resulta de que al fondo por allá se escuchaba bulla de personas. El profeta se dio cuenta de que estaba vivo el rey de ese ejército enemigo, de que Saúl tomaba el tesoro, lo que eran las joyas, el oro y las piedras preciosas, y lo tomaba para él, y ponía de excusa que era culpa del pueblo. Oh, es que el pueblo me dijo, el pueblo dijo tal cosa, el pueblo me obligó a hacer eso. Entonces, resumiendo lo que pasó, el profeta le dijo a Saúl: Saúl, mira, Dios ya ha elegido para Israel un nuevo rey. Ya no vas a seguir siendo rey. Y unos capítulos más adelante,
Saúl, tan desesperado que ya vivía, porque ya sin la presencia de Dios es imposible poder vivir. No se contentaba con nada, no podía tener paz, no podía vivir tranquilo. En su corazón había mucha angustia, mucha desesperación. Tanto al punto de que le decían los hijos de él que se había vuelto loco. Jonathan, uno de los hijos de él, le decía que él se había alocado porque ya no tenía la presencia de Dios. Ya no hablaba a Dios a través de Saúl, sino que hablaba a Saúl a través de su carne y decía cosas completamente raras. Entonces un día él fue a donde una bruja y ella invocó el espíritu del profeta. Entonces el profeta ahí salió y le dijo, ¿qué estás haciendo por acá? Y todo ese tipo de cosas. Y evidencia de eso es que ya no estaba en el camino del Señor, ni estaba con el Espíritu de Dios. Resumiendo la historia de David otra vez de lo que les estoy contando, el profeta fue a la casa de Isaí. Isaí le dijo, bueno, profeta, ¿cuál es el honor que tenemos de que vengas por aquí, por estos lugares? Porque siempre que iba el profeta a un lugar era por algo que Dios le enviaba a ese lugar. Entonces Samuel le dijo, bueno, Isaí, yo vengo a este lugar porque el Señor ha elegido en esta casa un nuevo rey para Israel. Entonces Isaí se alegró enormemente en su corazón y dijo, uy, qué gran privilegio que en mi casa y mis hijos, uno de ellos vaya a ser rey. Entonces Samuel le dijo a Isaí, quiero que por favor me presentes a tus hijos. Entonces él empezó a llamar a sus hijos y el profeta empezó a ver unos hombres muy musculosos, altos, con experiencia en guerra, y dijo, uy, este es rey, este va a ser, este es el elegido. Pero resulta de que Dios le hablaba y le decía, mira Samuel, no mires lo hermoso o la belleza de su parecer. No mires qué tan fuerte, qué tan musculoso, qué tanta experiencia tienen ellos en la guerra, porque yo no miro como mira el hombre, yo miro el corazón. El Señor mira al hombre, el Señor mira nuestro corazón. Así que es completamente fundamental poder ver eso. De pronto uno mira mucho a las personas así de forma externa, lo que ven los ojos y nada más. Pero yo hoy quiero decirte de que tu Padre Celestial no te mira a ti por tu apariencia física. Por quizás por lo que uno haga o deje de hacer, el Señor no mira eso. El Señor no mira si te peinas de una forma, si te vistes de una forma, si haces o no haces eso, no mira eso. Él mira nuestro corazón, nuestro corazón. Él mira eso. Él mira mi corazón. De pronto, así como Adán y como Eva, yo quiero tratar de tapar muchas cosas y ocultar muchas cosas ante los demás para que nadie me vea, para que no vean la desnudez de mi corazón. Pero resulta que delante del Señor todo está a la luz y nada está oculto. Si puedes decirlo, delante del Señor no hay nada, oculto. Que salga a la luz. No hay nada oculto delante de su presencia. Absolutamente nada. Nada hay oculto para nuestro Padre Celestial. Nada. Así que vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de hoy estar aquí, Espíritu de Dios. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor, porque en ti está nuestra vida, Señor, y porque tú eres todo, Señor, poderoso. Eres grande, Señor, majestuoso, Espíritu Santo de Dios.
Hoy queremos, Señor, que llene nuestras vidas, Señor. Que avive nuestro corazón y que esa llama, Señor, que hay de tu gloria en nuestro ser sea encendida, Señor. Que hoy toque, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, también por tu Hijo, Señor. Gracias porque siempre, Señor, nos miras con misericordia, Señor, y no con ojos de condenación. No con ojos, Señor, de juzgación o de criticar nuestras vidas, sino con amor, con misericordia y perdón para poder sanar y para poder seguir, Señor, en tu propósito. Hoy estamos, Señor, completamente dispuestos a alabarte, a vivir para ti, Señor, y que tú eres, Señor, el propósito de nuestras vidas, Señor. Te amamos y así exaltamos, maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, porque tú eres el deseado de nuestro corazón, de nuestro corazón. A ti, Señor, vamos a cantar, vamos a exaltar, vamos a dar toda gloria. Maravilloso Espíritu Santo de Dios. Maravilloso Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Espíritu de Dios. A ti alabamos, que a ti bendecimos. Sí, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Espíritu de Dios. Vamos, dígaselo, hay una esperanza. Haciéndonos saber que estamos seguros. Perdidamente en tu corazón. Tu corazón. Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Quitaste mi vergüenza. Quitaste mi vergüenza y tu amor me liberó. Tomaste el lugar, tomaste el lugar de mi necesidad, de mi necesidad. Oh, me basta tu palabra, me basta tu palabra. Palabra que convierte el corazón, el corazón. Volvemos otra vez, donde todo comenzó, nos humillamos ante ti, Jesús. Oh, nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar nuestra vida. Nos volvemos hoy a ti. Sí, Señor. Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Quitaste mi vergüenza y tu amor me liberó. Tomaste el lugar de mi necesidad. Vamos, dígaselo. Te basta tu palabra. Tu palabra, Señor. Palabra que convierte, palabra que convierte el corazón. Volvemos otra vez, donde todo comenzó. Humillamos ante ti. Solo tú puedes cambiar nuestra vida. Volvemos hoy a ti.
Espíritu Santo. Yeah. Nada nos falta si te tenemos a ti, Señor. Nada me falta si te tengo a ti. Si te tengo a ti, Señor. Nada me falta. Nada me faltará. Te tengo a ti. Si te tengo a ti. Vamos, dígaselo, nada me falta. Nada me faltará. Nada me falta. Te tengo a ti. Si te tengo a ti. Sí, Señor. Nada me falta. Nada me falta. Nada me falta. Si te tengo ahí, si te tengo ahí, oh, 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 sí, Señor, oh, oh, oh. En ti está puesta nuestra esperanza. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Yeah, yeah. Sí, Señor. Ahora nos falta no. Nos falta, Señor, si estamos en ti. Tú eres todo maravilloso, Dios. Maravilloso, Señor. Glorioso Salvador. Glorioso Salvador. Divino Redentor. Divino Redentor. Me postraré ante ti, Señor. Ante ti. Aleluya. Bendito Hijo de Dios, bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, hermoso Rey de Sión, te adoraré, y así declararé, eres Rey de los cielos, eres Rey de los cielos. Eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, eres Señor, te amamos, Rey de Reyes, a ti bendecimos, Señor, glorioso Salvador. Señor, y bendecimos, maravilloso Rey de Reyes, y exaltamos, Cristo de gloria, porque eres el que gobierna nuestras vidas, maravilloso Señor, glorioso, sí, Señor, divino Redentor, divino Redentor, me postraré ante ti, vamos, dígaselo, bendito Hijo de Dios, bendito Hijo de Dios, hermoso Redentor, hermoso Redentor, te adoro, sí, Señor, y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, maravilloso Rey de Reyes.
eres. Maravilloso Espíritu de Dios. Te amamos, Señor. Te amamos. Glorioso Salvador. Glorioso Salvador. Divino Redentor. Divino Redentor. Me postraré ante ti. Ante ti. Sí, Señor. Bendito Hijo de Dios. Bendito Hijo de Dios, hermoso Redentor, hermoso Redentor. Te adoraré, adoraré, y así declararé. Eres Rey de los cielos, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Señor, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria. Y veremos tu fuerza y majestad. Señor, te exaltamos, Cristo. Te exaltamos, Señor. A ti bendecimos, a ti alabamos, a ti glorificamos con todo nuestro corazón. Eres Rey de los cielos. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Señor, eres Rey de los cielos, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, por Cordero inmolado, Señor, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Te exaltamos, Cristo. Sí, te exaltamos, Cordero Dios, Cordero inmolado. Te exaltamos, Cordero Dios, por siempre, por siempre, por siempre, Señor. A ti glorificamos. Maravilloso Cristo de gloria. Te celebramos. Señor. Celebramos, Señor. A ti, Cristo de gloria. Sí, maravilloso, Señor. Así es por tu amor, Señor, tu vida a nosotros, porque por ti, Señor, has vivido. Maravilloso Dios, maravilloso Cristo, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Aunque pase el tiempo, Señor, pero el tiempo de tu
promesa cumplirás, que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Seguridad, tus cuerdas de amor, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, cayeron sobre mí. Vamos, dígaselo, es su amor quien me sostiene. El que me levanta, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, me da seguridad. Es su amor quien me sostiene. El que me levanta, el que me levanta, el que me da paz. Me da seguridad, pero que vendrá, Él es el Dios, nunca pierdes el control. Señor, escucha el eco de tu voz, eco de tu voz, resonando en mi interior. Resonando en mi interior, tus palabras me sostendrán, tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad, esa es mi seguridad. Yo declaro en el nombre de Jesús los velos están cayendo hoy. Vamos, dígaselo, puedes estar sintiendo hoy. Hoy te vuelvo a levantar. Quieres como el que me levanta, el que me levanta, el que me da paz. Me da seguridad, me da seguridad, porque yo te quiero y me levanta. Somos el cuerpo de Cristo. Él es el que genera. Cuando Cristo es el centro, es que hablamos, profesando, hablando. También sentimos la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Pero que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro, cuando el milagro pasa todos los días, en lugares delitos. Es hermosa la verdad que me ha tocado. Bendecirá Jehová que me aconseja. No por la noche le enseño mi conciencia, porque está a mi diestra, porque está delante de mí. Que no seré como hoy, porque pasé el tiempo, Señor, que tu promesa cumplirás, que tu promesa cumplirás, nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad, esa es tus cuerdas de amor
ruedas de amor, tus cuerdas de amor, cayeron sobre mí, cayeron sobre mí. Seguro, seguro, seguro es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me levanta, el que me da paz, el que me da paz, me da seguridad, el que me sostiene. La paz, la seguridad, de lo que vendrá. El Señor Jesús nunca pierde el control. Sí, Señor. Vamos, Espíritu Santo. Vamos, Señor. Eres tu hijo. Como no eres uno que después has sido más grande, sino cuando tú has usado los brazos. Sí, Señor. Te bendecimos, Rey de Reyes. Y te exaltamos, maravilloso Cristo de gloria. Te bendecimos. Y a ti toda la gloria. Espíritu Santo de Dios. Llena nuestras vidas, Señor, y que tu obra siga obrando, Señor, en nuestro ser. Hoy queremos más de tu presencia. Hoy queremos, Señor, una medida mayor de tu Espíritu, Señor. Que inunde, Señor, todo nuestro ser, todo nuestro corazón, Señor, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu. Hoy queremos que sea lleno, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Te amamos y a ti exaltamos. Maravilloso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Bien, puede tomar asiento ahí donde está. Vamos a hablar acerca de un versículo que está en la Biblia. Si puede ahí buscarlo. En el libro de Juan, capítulo 3. Libro de Juan, San Juan, capítulo 3, versículo 1. Juan, capítulo 3, versículo 1, escrito está lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí es importante poder ver algo, y es que en el momento en el cual vemos en la Biblia a Jesús, lo vemos como un hombre hijo de José, un carpintero, relativamente no muy importante, porque pues él se dedicaba a su trabajo en la carpintería y madera, y básicamente en eso fue su vida. Lo que le enseñaba a su padre, él lo hacía y vivía para eso. Exactamente 12, 13 años, siendo un niño, estaba ahí José y María. Con él iban para un lugar y Jesús se les perdió a ellos. Y fue al templo donde estaban los judíos y las grandes personas que sabían de la Biblia, sabían mucha letra. Bueno, la Biblia no existía, la letra. Sabían mucha letra, muchos versículos también, muchos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces estos hombres vieron a ese niño y se asombraron de tanta sabiduría y entendimiento que tenía acerca de las cosas de Dios y del propósito de Dios para su vida. Y resulta que 3 días después fueron a buscarlo José y María, los papás de Jesús. Y estos hombres dijeron:
¿de dónde ha venido este niño que tanta sabiduría tiene y tanto conocimiento tiene? ¿De dónde salió? ¿De dónde apareció? Entonces llegó José y María y le dijo, Él es Jesús de Nazaret, Él es hijo de nosotros, pero pues ya se viene con nosotros. Y esa fue una de las experiencias que Jesús tuvo como predicador y como ministro del reino de los cielos en la tierra a los 12, 13 años. Ya sorprendía a muchas personas. Y eso que no estaba el Espíritu Santo todavía sobre él, porque no había sido bautizado. Él creció como niño, se forjó como hombre, estudió, aprendió muchas cosas hasta el punto donde estaba listo. Fue a donde estaba Juan el Bautista, el primo de él, fue a que lo bautizaran. Acá hay una parte muy importante y muy característico de eso, porque Juan el Bautista, pues, fue enviado por Dios a bautizar personas, ¿sí? Fue enviado por Dios a bautizar personas en agua. Pero resulta de que Juan el Bautista decía, cuando le hablaban de Jesús, dijo, bueno, yo os bautizo con agua, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él dijo eso. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Eso habló Juan el Bautista de su primo Jesús. Yo estoy preparando el camino del Señor, porque el que viene después de mí estuvo mucho más antes que yo. O sea, en otras palabras, en contexto que no puedo entender mucho más fácil, Juan el Bautista se estaba refiriendo de que Jesús estaba mucho antes que él, porque es Dios. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres. ¿Y cómo puedo saber yo eso? Cuando Dios iba a crear al hombre, no dijo, hombre, hágase y ya. Escrito está, hagamos, hagamos, ahí dice hagamos, no dice voy a hacer o hice o haré, sino hagamos. O sea, Él y otras personas más. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Así está escrito. Entonces el Señor dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoree sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar y sobre toda cosa creada. O sea, en otras palabras, gobernar sobre la creación. No que la creación lo gobierne a uno, sino poder gobernar sobre la creación, lo creado. Entonces, básicamente, el líder de la tierra y eso era el hombre. Después de Dios, era el hombre. Entonces, Dios lo hizo así. Lo hizo así. Bien, seguimos leyendo. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, o sea, uno de los religiosos, de los maestros de esa época, de los que sabían Biblia y literal usted le explicaba lo que era Génesis hasta el libro de Deuteronomio, se sabía todo eso. Usted le preguntaba y se lo sabía de memoria. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a los perdidos, a las personas que están quizás en una vida completamente perdida y alejada de Dios. Uno muchas veces llega a pensar de que mi vida alejada de Dios es mi vida y pues nadie tiene que meterse, ¿verdad? Pero resulta de que una vida sin Dios no es vida. No es posible yo vivir mi vida como ser humano espiritualmente si el Espíritu Santo de Dios no está.
porque por Él fueron creadas todas las cosas por Dios, y sin Él nada de lo que hubiera sido de lo que es creado hubiera sido creado si Él no hubiera estado. Si el Señor no hubiera estado. Es imposible poder vivir mi vida sin Dios. Porque si vivo mi vida sin Dios o apartado de Dios, estoy muerto. Así como Adán y Eva. El Señor le dijo: Adán, no puedes comer de este fruto, de este árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de ese fruto ciertamente morirás. Estaba ahí Eva, bueno, no sé, trabajando. Se le acercó la serpiente, el diablo, la serpiente antigua, Lucifer, el cachudo. Se le acercó y le dijo: Eva, pero ¿por qué no comes de este fruto? Si vas a ser como Dios, conociendo el bien, conociendo el mal. Un versículo después dijo el Señor y dijo: si ellos ya conocen el bien y el mal porque comieron del fruto, ¿qué tal que vayan y coman del árbol de la vida y vivan eternamente? Imagínese usted eso, vivir eternamente pero muerto, muerto. Tremendo. Bien, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, verdad, verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús está expresando algo espiritual y es el nacer de nuevo. Hay dos tipos de nacer. Uno, cuando uno nace del vientre de la madre de cesárea, y hay otro nacer que es cuando el Espíritu Santo viene en la vida de uno, entra en la vida de uno y empieza a transformar todas las cosas y empieza a hacerlas nuevas. ¿Sí? Porque dijo un día un discípulo, un apóstol, y dijo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De eso es la transformación, de que ya no vivo yo, mi carne, mi humanidad, mis placeres carnales, la cerveza, el trago, las mujeres, ya no vive eso. Eso murió. Ahora vive Cristo en mi vida. En mi vida. Porque todo lo que es hecho de la carne, carne es. Y porque todo lo que es hecho del Espíritu, Espíritu es. No se puede combinar. No se puede acoplar. No se puede... tal vez de decir: hoy soy del Espíritu, pero mañana soy de la carne. No. Todo aquel que va por su camino y mira atrás, pues mira atrás y se queda atrás. No puede seguir avanzando porque mira su pasado y le encanta y vuelve otra vez. Escrito está en la Biblia de que toda persona que, conociendo las cosas de Dios, viviendo y experimentando el reino de los cielos, decide volver atrás, viene el enemigo. Y no solamente el enemigo, sino con 7 enemigos peores que él, se le entran a su casa a hacerle fiesta, porque tiene su casa pero vacía, porque no está el Espíritu Santo. Y ahí es donde le parrandea la vida y hace lo que quiere. Ahí es después cuando uno escucha personas y le dicen: es que esta persona me hizo maldición, esta persona vino y me hizo un rezo, un hechizo, porque no está el Espíritu Santo de Dios y no ha nacido de nuevo. La única forma de yo poder nacer de nuevo es entregar y dar mi corazón delante de Dios y delante de la presencia del Espíritu Santo de Dios, para que todas las cosas puedan ser hechas nuevas. Si no lo doy, no es posible tener un nuevo nacimiento. No es posible, jamás. De pronto sería un nacimiento solamente de título, pero mi corazón sigue igual o hasta peor a como estaba. Así que es importante nacer no solamente de agua, sino también de Espíritu.
Espíritu. del Espíritu Santo. No ser bautizado solamente en agua, sino ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios con su fuego y con su poder, para que todas las cosas sean hechas nuevas en mi vida, en mi ser, en mi corazón. Porque hay personas que tristemente solamente saben mucha Biblia, pero su corazón está alejado de Dios. Hay un versículo de la Biblia que la verdad me impactó mucho y es muy importante poder tenerlo presente. Y dice este versículo así: porque de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirve? Y bueno, es muy hermoso decir: Señor, yo te alabo, yo te exalto, yo te entrego mi vida, todo lo que soy. Pero si mi corazón no le pertenece a ese Dios que estoy exaltando, que estoy hablando, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Está muerto. Lo importante para Dios no es solamente las palabras. Y sí, alábale, cántale, regocíjate, ten gozo en tu corazón. Pero lo importante para Dios no es solamente eso, sino tu corazón. Que tu corazón no le pertenezca a otra cosa, ni a una mujer, ni al dinero, ni al esposo, ni a la esposa, ni a nadie más. El único dueño de vuestros corazones es nuestro Padre Celestial. Solamente a Él, solamente ante Él yo me rindo, no ante una imagen, no ante un muñeco, no hasta ante una persona, peor. Solamente me rindo ante Dios, mi Padre Celestial. Solamente a Él. Un ejemplo de rendirse. En la Biblia hay un caso, no sé si de pronto lo ha leído o lo ha escuchado, de que estaba un rey y ese rey hizo una estatua de oro y que todo el pueblo tenía que rendirse a esa estatua. En el momento en el cual él se arrodillara, todos tenían que adorar a esa estatua. Entonces había tres hombres, Adab, Nasab y Abednego. Esos tres hombres. Y dijeron: venga, pero es que si yo tengo a Dios en mi vida, si yo le sirvo a Dios, ¿por qué tengo que rendirme a esa estatua y más a un hombre que está diciendo eso? Entonces ese era el decreto de ese rey. Dijo que toda persona que era el pueblo, si era el pueblo, tenía que rendirse ante esa estatua, Adab, Nasab y Abednego. Entonces, resumiendo lo que pasó, todas las personas se rindieron ante esa estatua, ese muñeco que estaba ahí plasmado de oro. Y los únicos que no se rindieron ante eso fue Adab, Nasab y Abednego. Entonces el rey dijo: venga, estos tres, ¿qué pasó? ¿Por qué no se rindieron? Entonces le dijeron: no, es que nosotros tenemos nuestro Dios y a Él solamente le vamos a adorar, a Él solamente le vamos a rendir nuestras vidas. Y el castigo por el cual estos hombres pues dijeron eso, el castigo fue que tenían que entrar en un horno de fuego 7 veces, mucho más de lo normal, de las personas que entraban ahí a ese lugar, porque no se rendían. Entonces Adab, Nasab y Abednego dijeron: bueno, si Dios nos libra de esta, es nuestro Dios. Pero si Dios no nos libra de esta, sigue siendo nuestro Dios. Así lo hablaron. Vea conmigo: mi Dios, es mi Dios, hoy, mañana y siempre. Jesús un día dijo: yo soy el mismo hoy, mañana y por los siglos. Él no cambia. Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Un día también dijo Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No os preocupéis, no afanéis. ¿Por qué has de comer? ¿Por qué has de beber? Porque todo eso, mire, esto es temporal. Eso es circunstancial, eso se soluciona. Preocúpate de que tu corazón le pertenezca a uno solo y ese uno solo sea nuestro Señor. Solamente a Él. Así te quieran castigar, así te quieran hacer cosas,
Nuestro Dios es nuestro Dios y nada de lo que pueda hacer el hombre va a hacer que yo cambie de opinión, de ideal o de forma de pensar, porque Dios es Dios hoy y por la eternidad. Nadie va a cambiar nuestro Dios. Nadie lo va a cambiar. Entonces, resumiendo la historia de lo que pasó con Adad, Nasab y Abednego, estos hombres, por orden del rey, los echaron en el horno 7 veces, mucho más de lo que quemaban ahí con el fuego, lo encendieron y ¡buah! Los lanzaron allá. Vieron de que pasó un momento, el rey le dijo a una persona que estaba cerca del horno que si ya había muerto. Entonces resulta, se les apareció y a Cristo se le apareció Cristo mismo ahí, en ese horno, y el rey se asombró de que habían 3 hombres de los que le había tirado a ese lugar. Entonces le dijo, hey, venga, ¿qué pasa ahí? Yo veo 4 personas, ¿estoy ciego o no? Voy a ver, ahí veo 4 personas. Entonces el rey se asombró porque vio a alguien como apariencia de Dios supremo ahí, resplandeciendo ahí en medio del fuego. Y no solamente eso, sino es que estos hombres no se quemaron, porque pasarás por el fuego y no te quemarás. Imagínese eso, uno pasar por eso, pasar por el sombra de valle de muerte y de eso, y que no le pase nada. Es porque uno va con Dios. Imagínese usted en una prueba de esas, que lo metan en el fuego, que el 100% de las personas que lo meten ahí mueren. Muere, imagínese uno que le pase eso de muere. Tremendo. Y ahí apareció Cristo, la luz del mundo, la salvación, el Hijo del Hombre, a salvar a esos hombres. Entonces el rey se llama Nabucodonosor, ¿sí? Nabucodonosor, el rey de esa época, dijo, venga, es que hay 4 allá, yo veo 4 y uno tiene apariencia de Dios, de ser supremo, yo quiero ir a mirar. Entonces, si los vio, resumiendo, sacaron a Adad, Nasab y Abednego de ahí del fuego, no se quemaron, no les pasó nada. Y el rey dio un decreto y dijo, todo el pueblo, toda persona que está en este pueblo, fuera del pueblo, adoren al Dios de Adad, Nasab y Abednego. Ese fue el decreto del rey y así pasó. Me imagino que después quitaron ese muñeco que hicieron y empezaron a adorar y se postraron ante nuestro Dios. Así ocurrió. Bien, Juan capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, verdad te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para otra vez volver a lo que les estaba diciendo de Juan el Bautista, Jesús fue a donde estaba Juan el Bautista y Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús, sino que él quería que Jesús lo bautizara a él. Entonces Jesús llegó allá donde estaba Juan el Bautista con sus túnicas y todo. Y dijo Juan el Bautista, yo quiero que tú me bautices. Entonces Jesús dijo, no, venga, deja que ocurra, porque así tiene que pasar, así tiene que ocurrir. Entonces Juan el Bautista tomó a Jesús, lo sumergió en las aguas, después otra vez lo subió. Vino una voz del cielo como estruendo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, mi contentamiento. Escúchenlo. Y vino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en forma visible, en forma de paloma. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque en ese momento Jesús dejó de ser Dios, porque vino a ser hombre como nosotros. Perdió su poder, su autoridad como Dios de todas las cosas. Y empezó a ser un hombre con pasiones y con deseos como nosotros. Estaba Dios Padre, el Espíritu Santo Dios y Jesús el Hijo. Resumiendo de eso, el Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús al desierto.
estuvo ahí 40 días y 40 noches en el desierto tentado por el diablo. Una de esas tentaciones que le dijo el enemigo, Jesús tenía hambre y vio una roca ahí, me imagino se sentó, tomó una roca, la vio y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, dile a esta roca que se convierta en pan. ¿Sí? Dile a esta roca que se convierta en pan. Y Jesús respondió y dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo vives tú y yo de la comida de lo que comes, sino que vives también de la palabra de vuestro Padre Celestial. Otra de esas tentaciones que dijo el diablo, dijo, si tú postrado me adoras. Entonces Jesús respondió y dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Solo le vas a servir a Él. Solo vamos a adorarle a Él. Entonces Jesús ya no solamente bautizaba en agua, sino que vino el Espíritu Santo a la vida de Él, sobre Él, porque todavía no había muerto. Ahí fue cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar las buenas nuevas de salvación, predicar y dar la vida a las personas que están mal, a las personas que están con sus dolidas de corazón, poder ayudarles. Y todo eso lo dijo. Cuando estaba en el templo y después dijo, esta profecía se ha cumplido. Después casi lo matan y dijo, ninguno es profeta en su propia tierra. Y después se fue. Porque casi le iban a matar a pedrazos por eso. Un caso que le llama a uno más la atención. Y es que a Jesús cogieron y le tiraron a una mujer, una prostituta. Estaba en lo que hace. Las personas de ese tiempo se la tiraron allá y Jesús estaba escribiendo en la arena, estaba ahí sentado, me imagino, escribiendo. Y le dijeron, Rabí, maestro, encontramos a esta mujer en el acto de adulterio. En la ley de Moisés dice que tenemos que apedrear a ese tipo de mujeres que hagan ese tipo de cosas. Entonces Jesús no le puso cuidado una vez, le dijeron 2 veces lo mismo, se levantó, estaba sentado, se levantó, los miró y le dijo, el que esté libre de pecado, que coge la primera piedra y tírese. Entonces todos los hombres, de niños, adultos, adolescentes y viejos, les llegó a la mente todos los errores y las consecuencias que ellos han hecho por sus malas decisiones y se fueron. Ninguno le tiró la piedra a esta mujer, ni siquiera Jesús lo hizo. Resumiendo lo que pasó con esta mujer, Jesús dijo, mujer, ¿dónde están los que te estaban condenando? ¿Dónde están aquellos que te estaban acusando? Esta mujer le dijo, Señor, no están, se fueron. Vete, mujer, pero no peques más. Lo importante para Jesús y para Dios no es que hayas tenido un error, no es que hayas tenido una vida de adulterio, de fornicación, que haya sido malo, sino que de nuestra vida alejemos y dejemos el pecado. Eso es lo que quiere el Señor. Dijo, Padre, os ruego de que no los saques del mundo, sino que los apartes del mal. El Señor quiere que vuestros corazones no estén por allá en Marte, en Saturno, en Neptuno, por allá lejos de este mundo, no. Sino quiere que nuestros corazones le pertenezcan a Él y que no se deje convencer o caer por el mal. Bien, seguimos leyendo. Capítulo 6, Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, ya que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto?
Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, hay que reconocer de que nuestra vida sin Cristo estamos más perdidos, bien perdidos, porque no hay luz, porque no vamos por el camino correcto y porque somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo os digo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, pero para todo aquel que en Él cree, en quien, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se llama esperanza. Si tú crees en Cristo, si tú vives en Cristo, seas pecador, seas mentiroso, seas prostituta, seas matón, sea lo que seas, si crees en Cristo no te vas a perder, sino que vas a tener vida eterna por aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, o sea Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. O sea, los hombres más aman la maldad y todo lo malo que la salvación de Cristo y el perdón que hizo Cristo en la cruz, tristemente, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también, bautizaba a Jesús, y bautizaba a su primo Juan el Bautista, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado de Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza, y todos vinieron a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de lo que digo. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea, Juan el Bautista le estaba diciendo a estos hombres, porque le preguntaran: ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres un profeta? No, yo solo bautizo en agua. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que es Dios, es Dios. Porque el que envió Dios, las palabras de Dios habla,
pues no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí quiero hacer una aclaración. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que no cree y el que rechaza esa vida, la ira de Dios cae en él porque rechazó la vida de Dios. Ahí es cuando dice que uno es condenado. Mire, uno tiene una vida completa para dar su vida al Señor. Y es una decisión y una elección completamente personal. Nadie puede obligar a que una persona sea salva o que quiera aceptar vivir en Cristo, porque es una decisión, es una elección. El reino de los cielos es semejante a un hombre que le da un regalo a otra persona. Entonces, yo le doy un regalo a mi abuela, pero si de pronto mi abuela no quiere recibirlo, ella tiene la elección y la decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Así es con Cristo. Cristo es ese regalo de vida, de salvación que fue pagado por un precio en la cruz por su muerte. Pero si a esa persona se lo da y no lo acepta, lo rechaza, es condenado. Porque no ha aceptado la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya La son las oración, 7 de la la oración noche. despedida, listo. Hágale a él. Bueno, Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador y porque en ti, Señor, no hay condenación. Entregamos, Señor, nuestra familia, los seres que amamos, porque por ti, Señor, somos salvos por tu gracia, no por las obras. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por tu presencia, por tu gracia y por tu Espíritu Santo de Dios. A ti, Señor, alabamos, exaltamos, precioso y maravilloso Espíritu Santo de Dios, aquel que nos dio la vida y de aquel que fluye toda la vida. Te amamos, Señor, te exaltamos y declaramos sanidad en aquella persona, Señor, que está enferma. Declaramos vida y vida en abundancia. Te amamos, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Bien, muchas gracias. Ya vamos por finalizar la reunión. Muchas gracias por escuchar. Muy bendecidos. Amén. Amén. Callado. Callado. Precioso Rey. 1:18. Gracias, tío. Aunque el perrito no ayuda mucho, pero bueno.